Y atención Ecuador, candidata patriota se quiebra impotente al riego de sangre en todo el país. Nuestra insigne Viviana Veloz apunta al banquero por su mal gobierno y a los salvadores de la patria, Otto, Yacu y a Vicencio Herbas Topic, culpables del desangre del Ecuador. Vamos a mirar. Creo que hoy el país desde ayer se encuentra conmocionado y con una profunda indignación ante la muerte de Agustín Intriago y también de la víctima colateral, la deportista Ariana Chancay, y la ola de muertes que golpea al Ecuador todos los días. Cada pérdida de una vida es una tragedia y una herida en el corazón de nuestra sociedad, y que nos duele, nos lastima, nos indigna ver cómo la violencia se ha vuelto una constante en nuestra realidad, y que el capricho del señor Guillermo Lasso de ser presidente nos está costando ríos de sangre. Lo destruyeron todo, Licenia, por el odio. Todo. Tenía que llegar un banquero a gobernar apoyados por quienes hoy se venden como salvadores de la patria y no son más que cómplices de lo que hoy sucede en el Ecuador, y tienen la misma responsabilidad del presidente saliente Guillermo Lasso, y esos cómplices tienen nombre y apellido: el señor Otto Sonel-Hosner, Yacu Pérez, el señor Villavicencio, Herbas, Topic, que decían que era preferible votar por un banquero y manifestaban que en el 2021 el Ecuador iba a ser un país mejor, y lo que nos hemos convertido es en una fosa común con un himno nacional, y la historia va a ser implacable con estos sepultureros de la patria. La indignación ya no nos cabe en el pecho. Ya no nos cabe en el pecho. ¿Cuántas vidas más le cuesta al país en este momento? Nadie está seguro. Si a los políticos y políticos que han luchado por su ciudad o por su provincia o por su país los asesinan a diario, ¿qué no podemos esperar de un ciudadano común que ni siquiera tiene para pagar su seguridad? Han destruido al país por el odio, Alexis. Y perdóneme que se me vayan las lágrimas, pero esa es la realidad de todos los días en el Ecuador. Nadie vive tranquilo. Y sin embargo, esta gente es tan sinvergüenza que hoy quiere lucrar de un crimen y quiere culpar incluso a una organización política, cuando los responsables son ellos. Ellos han destruido al país por su odio. Y cierto es, nunca antes habíamos visto tremendas masacres. Jamás en la historia de mi vida periodística, desde lo que yo tengo uso de razón, no he podido ver cuánta desidia, cuánta ignominia de un gobierno que encima de que tiene funcionarios prepotentes y que se creen saberlo todo, han hecho y han destrozado al país. Pero eso no es todo, ecuatorianos. La candidata patriota que se quiebra impotente al riego de sangre no solamente llora, también lloran los ecuatorianos. Lloran por tanta maldad de los gobiernos que prácticamente no hicieron nada por el país que se desangra. Un país que ha caminado en estos 6 años sobre la sangre y ha pisoteado cabezas. Un país que ha pisoteado cadáveres. Un país al que sus gobernantes no les importó absolutamente nada en referencia a las fundas para que los muertos sean por lo menos tapados por darles sobreprecio. Un país en el que un vicepresidente deja votado. No le importó el dolor de la gente. Y entonces, ¿de qué hablamos, Ecuador? ¿Cuál es el camino que debemos de seguir? Creo que hoy el país desde ayer se encuentra conmocionado y con una profunda indignación ante la muerte de Agustín Intriago y también de la víctima colateral, la deportista Ariana Chancay, y la ola de muertes que golpea al Ecuador todos los días. Cada pérdida de una vida es una tragedia y una herida en el corazón de nuestra sociedad, y que nos duele, nos lastima, nos indigna ver cómo la violencia se ha vuelto una constante en nuestra realidad, y que el capricho del señor Guillermo Lasso de ser presidente nos está costando ríos de sangre. Lo destruyeron todo, Licenia, por el odio. Todo. Tenía que llegar un banquero a gobernar apoyados por quienes hoy se venden como salvadores de la patria y no son más que cómplices
de lo que hoy sucede en el Ecuador y tienen la misma responsabilidad del presidente saliente Guillermo Lasso, y esos cómplices tienen nombre y apellido: el señor Otto Sonel-Hosner, Yacu Pérez, el señor Villavicencio, Herbas, Topic, que decían que era preferible votar por un banquero y manifestaban que en el 2021 el Ecuador iba a ser un país mejor, y lo que nos hemos convertido es en una fosa común con un himno nacional, y la historia va a ser implacable con estos sepultureros de la patria. La indignación ya no nos cabe en el pecho. Ya no nos cabe en el pecho. ¿Cuántas vidas más le cuesta al país en este momento? Nadie está seguro. Si a los políticos y políticos que han luchado por su ciudad o por su provincia o por su país los asesinan a diario, ¿qué no podemos esperar de un ciudadano común que ni siquiera tiene para pagar su seguridad? Han destruido al país por el odio, Alexis. Y perdóneme que me vayan las lágrimas, pero esa es la realidad de todos los días en el Ecuador. Nadie vive tranquilo. Y sin embargo, esta gente es tan sinvergüenza que hoy quiere lucrar de un crimen y quiere culpar incluso a una organización política, cuando los responsables son ellos. Ellos han destruido al país por su odio. Y cierto es, nunca antes habíamos visto tremendas masacres. Jamás en la historia de mi vida periodística, desde lo que yo tengo uso de razón, no he podido ver cuánta desidia, cuánta ignominia de un gobierno que encima de que tiene funcionarios prepotentes y que se creen saberlo todo, han hecho y han destrozado al país. Pero eso no es todo, ecuatorianos. La candidata patriota que se quiebra impotente al riego de sangre no solamente llora, también lloran los ecuatorianos. Lloran por tanta maldad de los gobiernos que prácticamente no hicieron nada por el país que se desangra. Un país que ha caminado en estos 6 años sobre la sangre y ha pisoteado cabezas. Un país que ha pisoteado cadáveres. Un país al que sus gobernantes no les importó absolutamente nada en referencia a las fundas para que los muertos sean por lo menos tapados, ponerles sobreprecio. Un país en el que un vicepresidente deja votado. No le importó el dolor de la gente. Y entonces, ¿de qué hablamos, Ecuador? ¿Cuál es el camino que debemos de seguir?